Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un panettone de masa madre sin gluten. Así de grande, así de espectacular. También puede ser sin lactosa si le agregamos un chocolate sin lactosa. Te voy a enseñar cómo hacer para que quede así de esponjoso la miga. Te voy a enseñar también cómo lo conservo yo para que esté suave por más tiempo. Y bueno, espero que les guste esta receta porque está espectacular. Miren qué miga tan de brioche, tan algodonada, nada que ver con otros panetones del mercado. Espero que les guste y comenzamos. Necesitaremos uvas pasas, entre 100 y 120 recomiendo yo. Yo tenía pocas, así que utilicé unas 80. Le agregamos jugo de media naranja y una cucharada de brandy. Puede ser también esencia de azahar. 250 mililitros de leche sin lactosa. Le agregaremos 90 gramos de masa madre activa sin gluten. Si quieres ver cómo se activa la masa madre, por aquí arriba te sale el vídeo y allí lo explico cómo puedes hacer para activarla. Tiene que estar activa, esto es importante. O sea, tienes que alimentarla y luego que la alimentes pasa de 2 a 6 horas hasta que se active. Que tenga la masa madre el doble del tamaño que tuvo en el principio. Ahora le agregaremos 70 gramos de azúcar. En este caso yo te recomendaría que le agregaras azúcar morena, pero como yo no tenía, así que le agregué azúcar blanca. Pero la morena ayuda a mantener un poco más la humedad en la miga. Este es un consejo. Vainilla al gusto. A mí me gusta que tenga un sabor a vainillado, así que se lo agrego, pero tú puedes ponerle el sabor que quieras. Le vamos a agregar 250 gramos de almidón de maíz. Esto es lo que hará que quede esponjoso, que gane más volumen y que quede esa miga súper algodonada. Esto junto con el resto de los ingredientes. 65 gramos de harina de arroz. 20 gramos de harina de quinoa o de garbanzo, cualquiera de los dos sirve. Y 40 gramos de almidón de yuca. Mezclamos todo. Al principio va a ser un poco difícil porque todavía no le hemos agregado la goma Santana. 60 mililitros de aceite vegetal, en mi caso estoy utilizando aceite de girasol. Y ahora sí, 14 gramos de goma Santana. Y yo voy a utilizar la batidora amasadora. Si tú no tienes, pues haz como lo hacía yo antiguamente, que lo hacía con las manos. Es un poquito desastre, pero también se puede. Y queda un panettone muy bueno. Eso sí, tenemos que amasar bastante. En este caso, en todo el proceso con esta batidora voy a amasar unos 15 minutos. Si fuera con batidora amasadora, la otra que le agregas todos los ingredientes a la batidora y ella bate sola, serían unos 10 minutos, 12 minutos. Y si es a mano, es alrededor de unos 20 minutos, dependiendo de la fuerza que tengas para amasar. Yo le agregaré 50 mililitros extra de leche porque veo que está un poquito dura la masa. ¿Por qué batimos tanto o por qué amasamos tanto? Es porque he descubierto que al amasar bastante la masa se pone más suave y la goma Santana pone como más lisa la masa. Algo parecido a las masas con gluten, pero más pegajoso. 2 huevos tamaño L. Batimos. Como decía, algo parecido como las masas con gluten, pero con la goma Santana. Parecido digo, porque lo que tienes que buscar es una masa pegajosa. Ya te voy a mostrar la textura perfecta. Es importante que veas todo el vídeo para que sepas todos los tips que te voy enseñando poco a poco a través del camino. Miren lo que les decía. Aquí le voy a agregar el jugo de las pasas. Como ven, la masa cada vez se ve más como un algodón, más esponjosa. Eso es porque la estamos batiendo bastante. Miren.
¿Y cuál es la textura perfecta de la masa? Ahora te la voy a mostrar. ¿Qué tienes que buscar? Es esto, miren. Así, que se estira y parece como unos hilos. Está esponjosa la masa. Esto es lo que tienes que buscar. Importante, si no se ve así, es que hay algo que no está bien. O probablemente no te quede como me queda a mí el panettone. Cosas a tener en cuenta que yo los he dicho en el vídeo de los errores a hacer pan sin gluten. Por aquí arriba te dejo ese vídeo. Velo si te cuesta hacer un pan sin gluten que te quede esponjoso y rico. Miren, hacemos una bola. Y ahora, esto es otra cosa diferente aparte de la masa madre que vamos a hacer. Lo vamos a dejar reposar en frío. Esto yo lo hice por la noche. Mezclé todo, lo tapé y lo llevé a la nevera alrededor de unas 12 horas. Toda la noche más o menos. Una vez pasado este tiempo lo sacamos. Vamos a destapar. Así, la masa está fría en este momento. Sigue estando pegajosa, pero está fría. Esto lo que pasará es que nos ayudará a manejarla mejor. Le agregaremos las pasas ahora. Hacemos un hueco en el medio y le agregaremos las pasas. Yo también, como no tenía muchas pasas, decidí cortar un poquito de chocolate, unos 80 gramos, y agregarle también. Tú puedes agregar lo que tú quieras. Miren, y envolvemos y tratamos de distribuir de la mejor forma posible. En un molde, este es de 14 centímetros, 14-15 centímetros de papel. Miren, engrasamos un poco la mesa. Este es el método un poco más difícil de colocar la masa en el molde, pero es el que hace que la masa quede mejor. Si este método te parece muy difícil, miren, golpeamos contra la mesa y hacemos estos movimientos. Si este método te parece muy difícil, por aquí arriba te dejo el vídeo donde explico el otro método, que es simplemente vertiendo la masa en el molde directamente. Perfecto. Ahora, con mucho cuidado con la paleta de metal, voy a colocar la masa, mi bolita, así, en mi molde. Lo distribuyo para que quede perfecto. Miren. Y así. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo y dejaremos crecer en un lugar cálido alrededor de unas 2 horas fuera de mi caso. Y miren cómo se tiene que ver. Puede ser más o menos dependiendo del clima. Yo utilicé el truco de meterlo en el horno apagado y con una olla de agua hirviendo por abajo, como en el vídeo que te expliqué en el vídeo anterior. Allí lo muestro cómo lo hago. Llevamos a hornear una vez que ha crecido. La bandeja tiene que estar en el horno y caliente. Y horneamos por 180 grados, calor arriba y abajo, por alrededor de unos 45 minutos. En mi horno, pero en tu horno pendiente para que no se queme. Si ves que se quema por arriba, bájale el volumen. Miren, yo lo saco cuando casi está listo y lo baño caliente con una capita de miel. Este es otro truquito que hace que quede espectacular el panettone. Y miren, ¡qué delicia! Panettone de masa madre espectacular, con un olor espectacular. Quédate que te voy a mostrar cómo lo conservo yo. Bueno, aparte de la miga que ahora lo vamos a ver. Esta miga esponjosa de brioche. Y vamos a detallarla con todo el cuidado del mundo. Si esta es esta receta o cualquier otra receta del canal, etiquétame por favor. Este es mi Instagram.
etiquétame, que a mí me encanta ver todas tus elaboraciones de mis recetas. Y también, si necesitas ayuda, también me puedes escribir por allí. Que yo tardo un poquito en contestar, pero contesto. Miren qué espectáculo. No hay ninguno como él. Es un pan esponjoso con una miga espectacular. Miren, fabuloso. Sí que me falta un poco más de pasas y de chocolate, pero está súper delicioso. Miren qué miga tan esponjosa. Si quieres aprender a hacer estos panetones sin huevo o con levadura normal, por aquí arriba te dejo el enlace para que puedas ir a verlos. Los compartí el año pasado, pero están. Y este año hice una recopilación también. Espero que les haya gustado. Por aquí te voy a mostrar cómo lo conservo yo. Yo lo que hago es meterlo en una bolsa así como te muestro y sello lo mejor posible la bolsa. Es importante que entre el menor aire posible porque esto lo va a resecar. Mientras más cerrado lo esté, mejor. Y yo he visto que así se conserva mejor. Y lo pongo en una sola pieza, no lo pico por partes. Aparte de esta parte que he picado para mostrarle la miga. Si no tuviera que mostrar la miga, pues lo guardo completo, la pieza completa. Esto hace que se conserve mejor el calor. Miren, así. Y esto lo voy a meter en otro recipiente. Mientras más sellado esté, menos se deshidrata. Acuérdate que este es un panetón que no tiene conservantes, es natural. Y necesitamos protegerlo del oxígeno lo mayor posible. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar allí. Un beso gigante.